sus campañas. Pero es obvio que toda investigación social tiene contenidos y compromisos ideológicos y que nunca es neutra. Entonces creo que tenemos que saber muy inteligentemente jugar en esa dualidad. Las universidades, la educación juegan un rol muy importante en la construcción cultural e intelectual. Por eso es tan importante que exista un pensamiento latinoamericano y por eso me parece maravilloso que ustedes tengan estas experiencias de reflexionar sobre esto, porque tenemos desde las universidades, desde la academia, la obligación de hacer esto. Pero ojo con confundir la investigación científica, la actividad académica, con un apéndice de los partidos políticos, porque eso es peligrosísimo, porque eso mata la capacidad crítica. Tenemos que saber bien dónde poner el límite de no verticalizar la investigación científica, los debates, de no limitar la autonomía y la libertad entonces, por eso todos estos ámbitos abiertos de discusión me parece que son más que bienvenidos. Otra pregunta se hacía, ¿quién es la metrópolis hoy? Es una pregunta central, ¿de quién dependemos hoy? Y yo cuando hoy ponía los distintos niveles, hoy nosotros estamos, yo te voy a decir, no sé, pero alguna idea tengo, pero quiero provocar a que tu pregunta es clave. Nosotros no podemos seguir pensando en términos de dependencia como pensábamos en los años 50. Hoy vivimos en un mundo totalmente distinto. Hoy vivimos en un mundo donde dependemos de la expansión de la demanda de China, ¿no? Y de Asia. Nuestra demanda dinámica no está en Estados Unidos y en Europa. Pero sin embargo, es muy difícil decir que no dependamos todavía de los centros de desarrollo científico y tecnológico que están en Europa y en Estados Unidos. Y también dependemos de nuevos agentes que no sabemos dónde diablos están, que son las famosas empresas multinacionales que están por cualquier lado y no están en ninguno. Entonces, entender qué quiere decir dependencia en este nuevo contexto es fundamental, porque los equilibrios son bien distintos a los que teníamos en otras épocas. Una vez más, la historicidad es fundamental. Creo que me debo olvidar de tu primera pregunta, que ya no recuerdo. La primera era si la metrópolis respondían a una metrópolis mayor que era infligible o eran independientes entre sí. No, más o menos algo te dije. Y voy a terminar con un comentario sobre tu comentario. Yo creo que tú finalmente terminaste mostrando que tu visión del tema de la dependencia es que la alternativa es romper con el sistema, ¿no? Entonces creo que ejemplificaste muy bien, más allá de que al principio coqueteaste con la CEPAL y todo eso, cuando finalmente había que poner la cosa arriba de la mesa, el tipo se la jugó y dijo, mira, yo sabes que creo esto no se le va. Si acá no cambiamos el sistema mundial, pero no alcanza con cambiar las relaciones de dependencia, dice él. Acá tenemos que cambiar las relaciones sociales básicas. Aquí en Estados Unidos, en Europa, en la China y en todos lados tenemos que pensar de otra manera. Muy bien, gracias porque lo dijo y se jugó la ropa, y creo que ejemplifica muy bien la visión que había de los dependentistas más radicales de los años 60, de que no había alternativa de desarrollo parcial o cosas por el estilo. Acá lo que hay que cambiar es las relaciones sociales básicas, porque estas relaciones sociales básicas son las que a gran escala reproducen las relaciones de dependencia y Gracias. Bien. Yo soy más reformista. Sí. Ya pagué por haber sido más radical. No, yo reconozco en la CEPAL un centro de pensamiento académico, técnico, bastante sofisticado, pero un rasgo característico de los análisis de la CEPAL es que intentan valorar, desde un punto de vista estrictamente técnico, la adecuación y inadecuación de los medios utilizados para alcanzar determinados fines, sin plantearse por qué esos fines son los que están efectivamente orientando las políticas que hoy día se siguen. Para decir, orillando el problema de las estructuras de poder, los intereses de clase,
que efectivamente se expresan a través de las políticas gubernamentales en todos los países del mundo. O sea, olvidar un análisis de clase de la realidad social es mantenerse en la superficie, en la punta del iceberg, ¿no es cierto?, ignorando los temas que son realmente sustantivos. Porque la conducta de los agentes no se explica simplemente por evaluaciones puramente técnicas, ¿no es cierto?, sobre lo apropiado o inapropiado, ¿no es cierto?, de tales o cuales medios para alcanzar fines, que se dan por supuesto. Pero si son los fines mismos los que constituyen la materia fundamental de debate, o debiesen constituirlo en una sociedad democrática, ¿no? Ahora, parto con algunas desorden quizás. Una o varias metodologías. Yo creo que aquí nosotros no podemos desagregar los aspectos puramente económicos de los políticos. Los conflictos de intereses, de clase, entre los grupos de poder que pretendían el control del mundo, condujeron a la humanidad a dos guerras mundiales. La Primera Guerra Mundial no resolvió justamente el tema de la hegemonía en un mundo capitalista multipolar. La Segunda Guerra Mundial sí lo resolvió. A partir de la Segunda Guerra Mundial, el sistema capitalista mundial, ¿no es cierto?, se disciplina en torno a una potencia hegemónica única, ¿no es cierto?, que es Estados Unidos. Y sus empresas son ellos, ¿no es cierto?, los que orientan las actividades económicas en el mundo capitalista en todo el periodo de guerra, la reconstrucción de Europa, de Japón. Les voy a dar un solo dato sobre la realidad actual de esto, porque entre paréntesis, la economía norteamericana es lo que se produce en los Estados Unidos, o es lo que producen las empresas transnacionales norteamericanas en todo el mundo, amparados por la bandera norteamericana y por su aparato militar. Miren, el dato que les voy a dar es el siguiente. En el año 2011, el presupuesto militar norteamericano es del orden de los 700.000 millones de dólares anuales. 700.000 millones de dólares. 2011, en plena crisis. El presupuesto militar del país que le sigue, que es China, 80.000 millones de dólares. O sea, la décima parte. Si usted suma el presupuesto militar por el orden, ¿no es cierto?, de mayor a menor, los 15 países que más gastan en armamento en el mundo, 15 países, el gasto militar de los 14 países que siguen a Estados Unidos juntos equivalen al presupuesto militar norteamericano. Y en esos 14 países están Inglaterra, Francia, Alemania, Japón, Rusia, China y varios otros. Esa es la realidad del mundo en que estamos viviendo. Uno de los monopolios que hoy día existe en este mundo, ¿no?, en este mundo real que estamos viviendo, es el monopolio militar. Es el monopolio militar. Estados Unidos tiene la capacidad, como lo ha demostrado ya en varias oportunidades, de hacer polvo, ¿no es cierto?, de castigar sin recibir daño alguno, desde, ¿no es cierto?, las alturas a una sociedad, como lo hizo con Serbia, por ejemplo. Entonces, claro, en el ámbito estrictamente económico, ¿no es cierto?, hay un sinnúmero de fuerzas cuya verdadera significación, carácter, ¿no es cierto?, es difícil de visualizar, ¿no es cierto?, porque se ponen tras múltiples caretas, ¿no es cierto?, y que operan en todo el mundo. Múltiples caretas, quiero decir, personalidades jurídicas, ¿no es cierto?, empresas relacionadas, holding, etc. ¿No es cierto? Hoy día la revista Forbes dice, ¿no es cierto?, que el señor Slim es el hombre más rico del mundo. Yo me preguntaría, ¿cuál es el patrimonio del señor Rockefeller? ¿O del señor Morgan? ¿O de la familia Rockefeller? ¿O de la familia Morgan? Y si Forbes alguna vez ha podido llegar de cerca a cuantificar ese patrimonio.
Entonces también estamos viviendo en un mundo de manipulación mediática, ¿no? Entonces, a mí no me cabe duda que Estados Unidos, o los poderes fácticos, los poderes económicos norteamericanos que controlan el gobierno, que entre paréntesis es una economía capitalista, pero es una economía capitalista centralmente planificada por el gasto público, ¿no? Y por lo que ese gasto público, vale decir, gatillado por decisiones políticas, significa, ¿no es cierto?, para la sobrevivencia de las grandes empresas. Lo que significan estos 700.000 millones de dólares, ¿no?, para la Westinghouse, para la General Electric, para la General Motors, ¿no? Entonces, a mí no me cabe duda, la segunda guerra mundial, en el marco del mundo capitalista, de este conflicto, ¿no? Ahora, la alusión al tema de... A ver, voy a partir por un tema menos polémico. Estados Unidos. ¿Por qué Estados Unidos se desarrolló en América Latina? No. A mi juicio, por una razón que es muy significativa. Los conflictos de intereses, ¿no?, en la época en que se constituyen, se consolidan los estados nacionales y los proyectos organizadores, los conflictos de intereses normalmente desembocan en conflictos armados, en guerra civil, ¿no? Nosotros tuvimos una guerra civil, en el siglo XIX tuvimos varias guerras civiles. A mi juicio, ¿no es cierto?, la que de algún modo define lo que va a ser la trayectoria ulterior de Chile en términos estrictamente económicos es la guerra civil del 91. Estados Unidos también tuvo su guerra civil, y no fue precisamente no fue motivada, no fue gatillada por la liberación de los esclavos, como se suele decir. Ese tema estuvo presente, ¿no?, como parte de la controversia política, pero la razón fundamental del conflicto no fue esa. Fue que los industrialistas del norte querían aplicar políticas proteccionistas para precisamente consolidar su proceso de industrialización frente a la amenaza que significaba la competencia inglesa. Y los dueños de las plantaciones del sur preferían una política de libre comercio que les resultaba mucho más conveniente, mucho más acorde a sus intereses, ¿no es cierto?, respecto a la agrícola. Y lo mismo acontece en América Latina. Los latifundistas, los agricultores, que son los principales exportadores, propician la mantención de políticas de libre comercio y son completamente hostiles a la industrialización. Al revés de lo que ocurrió en Inglaterra. Desde Inglaterra, ¿no es cierto?, ocurre al revés. Los que son proteccionistas son los agricultores, ¿no es cierto?, y los liberalistas son los industrialistas. ¿Por qué? Bueno, porque la industrialización británica fue la primera. Y eso le significó, ¿no es cierto?, ser la primera potencia, ¿no es cierto?, que no tenía competencia alguna en el resto del mundo. Y por eso, ¿no es cierto?, difunden una política o una doctrina de libre cambio. Que los alemanes, que paréntesis no se la compran, ¿no es cierto?, cuando Luis dice, eso será muy bueno para los ingleses, pero no para nosotros. No quieren quitar la escalera, ¿no es cierto? Entonces, hay muchas de clases que se dividen en conflictos políticos, en crisis políticas decisivas, que marcan cuál va a ser la naturaleza de las políticas que en el plano económico se siguen a partir de entonces, en uno y en otro lugar, que fueron conflictos o crisis políticas que tienen resultados diametralmente opuestos. En América Latina prima, y esa además la razón por la cual América Latina se balcaniza. Priman los intereses locales, los intereses asociados a la propiedad de la tierra, ¿no es cierto?, por sobre aquellos que en los países que constituyen los estados capitalistas permiten generar fuerzas centrípetas suficientemente fuertes y los procesos de industrialización, ¿no? Ahora, en términos de intercambio, los términos de intercambio efectivamente a lo largo del tiempo, si uno sigue series suficientemente extensas, no siguen un solo curso, tienen altos y bajos, ¿no es cierto?, periodos de auge, de bonanza, periodos de relativa declive. Sí, eso es cierto. Y hoy día estamos viviendo un periodo en que las materias primas y los alimentos tienden a elevar su precio en el mercado mundial en los últimos años, ¿verdad?
Pero aquí habría que hacer lo siguiente acá.